Ya, bacán. Vamos a ir viendo la estructura dramática y la comedia, como vamos en la unidad número 5 que tiene relación con el texto dramático. Las clases anteriores habíamos hablado de los elementos que componen un texto dramático y la estructura interna que tiene un texto dramático. El objetivo de la clase es conocer la estructura externa del texto dramático y relacionarlo con el subgénero de la comedia. La comedia es un subgénero del texto dramático. Existen tres subgéneros, que es el drama, la tragedia y la comedia. Ya los tres fueron desarrollados en la antigua Grecia durante la creación del teatro. La comedia fue muy importante para poder reflejar, no solamente para provocar risa en el espectador, sino que también para transmitir un mensaje social o un mensaje de disconformidad sobre las situaciones que se estaban viviendo. Entonces fue un medio como un poco para disfrazar la verdad. Vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos visto Excelente. en las clases anteriores. ¿Qué pasó? ¿Me pegué? ¿Qué ¿No? pasó? ¿No? ¿Estoy bien? Sí, Sí, el qué Power bien. dice retroalimentación. Ah, ya, bacán. Me sigo entonces. Bien. Los elementos dramáticos que habíamos alcanzado a ver la clase pasada fueron, primero, dramaturgo. ¿Qué era un dramaturgo? Oh, se me olvidó. Oh, El autor. El autor. Como el autor de la obra, del drama. Muy bien, el autor El de que la obra escribe. dramática, el que escribe el guión dramático. Acuérdense que toda obra dramática tiene como objetivo ser representado en algún momento en una obra de teatro. El dramaturgo es quien Eso es lo crea. que se trata de hacer, que se represente uno, ya que no todos son posibles de representar, porque no a todo lector le gusta esa obra o no tiene el suficiente apoyo. Exacto, ¿ya? Entonces, el dramaturgo se encarga de crear la obra, de escribir los guiones y de dirigir un poco la obra. Luego tenemos a Como los un director de personajes. cine. Los personajes son los que actúan, obviamente, como en todo cuento, en todo poema, que siempre hay alguien tan representado como su nombre, cómo actúa o cómo se representa este. Exacto, bien. Y los personajes son importantes, claro, como dice la Indira, es para que representen la obra, pero también son quienes desarrollan la acción. Gracias a los personajes es que no tenemos un narrador en la historia. ¿Por qué Como no, en las novelas, no tenemos narrador en un texto dramático? porque los personajes representan toda la escena tan con lujo y detalle que tienen que hacerlo para Exacto, que éste se pueda entender y que exacto, no haya alguien aparte tratando de hacer que nosotros entendamos. exacto, muy bien. No necesitamos a alguien que nos vaya explicando lo que está pasando, son los personajes los que hacen la acción. Gracias a ellos vamos entendiendo lo que está pasando. Por otro lado tenemos los diálogos. ¿Qué era un diálogo? El diálogo son lo que tiene que hablar ese personaje. Exacto. Es lo que tiene que hablar, es la conversación o la interacción entre los personajes. Cada personaje tiene su diálogo y así va desarrollando la acción. ¿Y quiero una acotación? La acotación son los que están entre paréntesis, que dice, y por ejemplo, está la novia y dice la novia, ¿y por qué tú me engañas con esta otra? Y va y entre paréntesis dice correr y pegarle una cachetada o algo así, como Exacto. que gritarle, cosas así. Claro, las acotaciones son como las indicaciones que el dramaturgo le da a los personajes o a los actores para que sean representadas, ya que no tenemos narrador y todo Dramática se la hace mujer. mediante acciones, necesitamos que alguien nos especifique qué acción se tiene que seguir. Ya, muy bien. Seguimos. Luego, en esa misma clase, hablamos de las partes de la historia. ¿Ya? Las historias generalmente están divididas en inicio, desarrollo, Y final, final. ¿cierto? Eso es lo lógico, el orden lógico de las acciones para que tengan un sentido. En el caso de una obra dramática, ¿ya? Está dividido por cuatro partes o cuatro momentos. La primera es la presentación. ¿A quiénes nos presentan ahí? A todos los personajes o la mayoría para que sepamos lo que va a ser después del nudo, el Claro. nudo o la confusión, el problema. Exacto. O sea,
no es que cuando estamos viendo la película, no es que antes de la película aparezca alguien y nos diga, este personaje es Juanito Pérez, este es Juanito No, Pérez. sino que No, se hacen ellos mismos y uno sabe que ese personaje se llama así porque ya lo presentaron o ya dijeron su nombre en otra ocasión. exacto. Luego vendría el nudo. El nudo. ¿En qué consiste el nudo? Donde se crea el conflicto. Sí, Muy bien, se crea el conflicto. Ahí comienza el problema, ¿ya? donde Durante, se crea el problema para después empezar a desarrollar. exacto. Durante toda la obra se desarrolla un conflicto, pero es en el nudo donde la vida de los personajes se entrelaza con el conflicto. Ya más adelante, cuando ya estamos llegando casi al final, surge el clímax. ¿Qué era el clímax? Donde se trata de resolver el nudo, pero o salen más para hacer una segunda parte o se disuelve ese nudo para poder terminarlo felizmente, como todas las películas. Exacto. El clímax es el momento de más función de una obra, ¿ya? Es donde nosotros mezclamos nuestros sentimientos con los sentimientos de la película y donde también nos sentimos parte de ella, parte de la obra de teatro, ¿ya? El clímax como dice la Indira, el clímax es el momento donde se trata ya de solucionar el nudo, el conflicto, y por eso pasan un montón de cosas, un montón de problemas, que eso nos da una tensión al momento de verla. Y por último, obviamente tenemos el desenlace que vendría siendo ya El final. el final, que el conflicto ya está resuelto, ¿ya? O empiezan nuevos para hacer otra parte. Ah, claro. O lo deja claro, lo deja inconcluso. Bien, seguimos entonces. El contenido que hemos estado viendo ha sido el género dramático, que lo hablamos en la clase pasada, la estructura interna, la estructura externa y la comedia, que el punto 3 y 4 lo vamos a hablar hoy día, ¿ya? El género dramático o el texto dramático es el texto escrito y la disciplina es el teatro. La estructura interna son las etapas y la estructura externa que vamos a ver hoy día es la forma de un texto dramático. Bien, entonces comenzamos. Vamos a hablar un poquito de la comedia. Vamos a hablar en rasgos generales de la comedia, más que nada, porque ustedes La ya comedia es para divertir a la gente de una u otra forma, tanto en, ¿cómo se llama esta cuestión? En humor blanco o en humor negro, según los gustos de la persona. claro, También se puede mezclar con otras formas como el romance o el suspenso, exacto. también con la acción, que es muy típico que muestran acción con comedia. Exacto. ¿Ya? Como dicen ustedes, entonces la comedia, su objetivo principal siempre va a ser hacer reír, ¿ya? Divertir. En rasgos generales lo vamos a hablar así, no vamos a profundizar tanto en el tema de la comedia, ¿ya? Lo que se busca es representar a hombres comunes y corrientes, hombres y mujeres comunes y corrientes, ¿ya? No se busca mucho profundizar en personajes muy fantásticos, personajes fantasiosos de ciencia ficción, sino que más bien son situaciones muy comunes que pueden pasar, pero que se van exagerando de tal forma, se exageran, que provocan la risa en el espectador, porque la finalidad de la comedia siempre es provocar risa. Oh, ¿Ya? tío, pero a veces exageran tanto que a uno le da vergüenza. Exacto, porque lo que buscan es la incomodidad del espectador, que el espectador no solamente se ría, sino que también se sienta incómodo con lo que está observando y que sienta lo absurdo, o que vea y presencie lo absurdo que puede ser la vida también, ¿ya? A través de situaciones chistosas, situaciones ridículas y también, Situaciones tan comunes como la vida cotidiana. exacto, ¿ya? Entonces la finalidad de la comedia es hacer reír al espectador, ya representando a personajes comunes y corrientes. Sin embargo, la comedia se usó también como un medio para poder disfrazar un mensaje social o una crítica. Generalmente las comedias siempre son representadas a través de actores que a su vez representan personajes de la aristocracia, personajes cuicos, personajes que tienen más dinero, porque esta es la forma en cómo las clases bajas se podían burlar de ellos, se burlaban de sus características, de sus gestos, de sus modales, etcétera, Y etcétera. después todo esto cambiaba. O sea, hacían
hacían como que todo retrocediera y vuelva a pasar, pero de diferente forma. Sí. Entonces se trataba también de entregar un mensaje social a través de distintas acciones y también a través de distintos valores, de distintos vicios, de malos hábitos de las gentes, etcétera, ¿ya? Como la máscara. Claro. Y utilizaban también personajes tipo. Los personajes tipo son personajes que tienen un prototipo o un modelo que uno de repente se hace en la cabeza cuando uno piensa, por ejemplo, en una persona ebria, ¿ya? Cuando uno piensa en una persona ebria, se genera en su cabeza un prototipo o un estereotipo de persona, y ese personaje tipo se exagera un poco. Tío, es que según de la persona que uno habla, porque hay distintos tipos de borrachos. Es claro, entonces Y yo lo he visto todos. entonces, por ese motivo, se trata de reunir a todos en un solo personaje. Los personajes tipos que podrían ser, por ejemplo, un bebedor, puede ser una persona muy adinerada, una persona muy pobre, podría ser también Una un persona tacaño, una persona muy alegre que tiene aventuras por tonterías. ¿sí? Me acordé Entonces, de los Simpsons. los personajes tipos le sirvieron a la comedia poder no solamente generar la risa, sino que también transmitir una crítica social a través de los antivalores y los malos hábitos de la gente. ¿Ya? Entonces, si hay una persona que, por ejemplo, es cochina, que la vida normal puede ser cochina y uno la reconoce así, pero en la comedia ese mal hábito que tiene lo van a exagerar de tal forma que Que provoque parece risa. estúpido. Tenemos estos personajes tipo, ¿ya? La máscara, ahí, no sé si ustedes conocen la máscara, ¿la han visto alguna vez? Sí, sí, lo he visto 3 veces. Sí, Ya, se la la encuentra máscara en el agua, está, en Netflix. está en Netflix. Sí, Sí, está en Netflix. Ah, ya la voy a ver. La máscara representa a este personaje tipo, ya a su vez puede encarnar distintos personajes a lo largo de toda la película, y si ustedes se dan cuenta cuando él cambia de personaje, o cambia, mejor dicho, como de De un hombre común y corriente que tiene problemas por la vida de su trabajo a alguien que se pasa la vida rumbeando, por decirlo así, de claro, fiesta, cuando está puesta, tratando de hacer cosas. tiene puesta la máscara ya, y la misma máscara trata de encarnar, por ejemplo, a un romántico, a un vaquero, ¿ya? Estos son personajes tipo, entonces él, por sí solo, representa Es un muchos cómic personajes a la hablante. vez. Representa muchos personajes a la vez y muchos estereotipos de personajes que tratan de provocar risa en el espectador, ¿ya? A ver, la característica principal que tienen las comedias, ¿ya? Es que la comedia presenta a seres inferiores, es decir, seres que encarnan algún vicio por medio de situaciones divertidas, graciosas o ridículas. Como le digo, encarnan algún vicio. Un vicio puede ser que beba mucho, un vicio puede ser que vea mucha televisión o juega muchos videojuegos o que sea muy avaro, sea muy tacaño, ¿ya? Esos vicios se potencian en la comedia, o sea, son muy exagerados, muy, pero muy Tío, exagerados. tío, ¿usted ha visto al que sale en la foto? Yo lo vi con mi mamá. Es un científico de Eh, la NASA, si no me recuerdo. The Big Bang Theory, se llama esa Sí, serie. eso. Claro. En esta serie, el personaje tipo son personajes nerds, son 4 nerds que son amigos y que son fanáticos de los cómics, fanáticos de los videojuegos, De fanáticos de la la ciencia. serie, ya de la ciencia ficción, y son personajes tipo porque son nerds, pero su tipo de personaje se lleva a tal extremo que no son capaces de interactuar con otras personas, son personas muy aisladas, que no conversan con otros que no sean sus propios amigos o que no conversan de otros temas, ¿ya? Entonces se lleva ese tipo de personaje a un extremo total para provocar la risa del espectador, ¿ya? El segundo punto, la segunda característica, los personajes suelen ser arquetipos, es decir, personajes que representan un rasgo característico de los seres humanos a modo general. Como les digo, cada personaje tipo representa un arquetipo de la sociedad, ¿ya? En este caso es un nerd, en el caso de Big Bang Theory, ¿ya? A ver, veamos otro ejemplo. Piensen ustedes, otro ejemplo.
Tío, se ve que salió la misma de Big Bang Theory, del mismo personaje principal, pero cuando era más chico. Ah, claro, sí, cuando era niño. En esa misma serie aparece un tipo que es un galán, pero no es muy inteligente. Entonces, en vez de mostrar que a lo mejor no es tan inteligente como los nerds, lo muestran muy ridículo y muestran como si fuera un tonto o un estúpido total, que no sabe ni siquiera leer bien, no sabe hacer las cosas, no entiende cuando alguien le habla. Entonces, se van muy al extremo para poder provocar la risa en el espectador, ¿ya? Pero a veces, tío, a veces ellos tratan de mostrar otro tipo, amigos, otro tipo de cosas, otro tipo de cosas, como por ejemplo que no todos los galanes, por decirlo así, los que tratan de tener una mujer al lado son muy inteligentes, que digamos, o solamente usan las técnicas con la misma persona, que están tan apegados a su forma de ser que no ven a las otras personas como iguales y cosas Exacto. así. Ah, sí, hay una comedia sobre eso, se llama Encontrando a la Mujer Perfecta, creo que está en Movistar Play y en Netflix. Ah, ya. Y así, ¿o no? ¿Es así? Bien, Sí. entonces los arquetipos funcionan para poder provocar la risa en el espectador. Aquí Otra tenemos vez una segundo de imagen vergüenza. de Casado con Hijos, la versión chilena. Casado con Hijos es una comedia, pero extraída de una versión gringa que se llama Matrimonio con Hijos, ya que es de los años 80. Aquí en Ah, Chile se hizo la versión chilena donde estuvo, no me acuerdo cómo se llama, Larraín, el personaje que es Tito, no sé si ustedes sí, lo, de reír. ¿sí? ¿Ustedes lo Sí, ubican? Ya. sí. Ahí también existen bastantes arquetipos de personajes donde se llevan a un extremo su característica. Por ejemplo, el Tito Larraín era una persona muy enojona, que supuestamente trabaja todo el día y que toda su familia le quita el dinero, que no es feliz, que tiene sueños frustrados, ¿ya? Que la esposa lo único que hace es estar con el dinero y con sus hijos para comprarse cosas. Después Claro, se explica. ahí tenemos otro arquetipo. Entonces, tenemos el arquetipo de la supuesta mujer que no trabaja y que solamente se dedica a gastar el dinero. ¿Ya? Tenemos el arquetipo de la hija que no es muy inteligente, pero es bonita, entonces aprovecha a ser bonita para poder estar Ganarse el con hijo. distintos chicos, pero no es muy inteligente, entonces la gente se aprovecha de ella. Tenemos el arquetipo del hijo del Nacho que sí es muy inteligente, pero es el típico niño mamón, ¿ya? El típico niño mamón que siempre lo cuidaron y por tanto llora No para sabe poder hacer sus conseguir, cosas por sí mismo. claro, no sabe hacer las cosas por sí mismo y llora para poder conseguir lo que quiere. Entonces, Qué, ahí qué tenemos llorón. distintos arquetipos. La tercera característica de la comedia, su objetivo, como ya dijimos, es provocar la risa en los espectadores, pero no de manera gratuita, sino llevándolos a la reflexión sobre el conflicto que se expone y que se muestra como algo que puede ocurrir en la vida real, ¿ya? O sea, la comedia, a pesar de que sea muy ridícula, son cosas que realmente podrían pasar, ¿ya? Obviamente que en la película o en la serie o en el teatro se ridiculiza o se maxifica todo esto, todas estas características, pero son cosas que realmente podrían pasar. ¿Me entienden o no? Sí, Claro. Ya, porque, por ejemplo, acá en el caso de Casado con Hijos, esta es una familia común y corriente en Chile, donde el marido trabaja y los hijos como que le absorben la energía vital y más encima le quitan el dinero. Esto es algo que podría pasar. Podría pasar. Tito es un futbolista frustrado, un futbolista que tuvo talento durante su juventud, pero porque se casó o porque tuvo hijos no pudo dedicarse al fútbol. Entonces, él tiene ese sueño frustrado de ser futbolista y él siempre dice que él fue muy bueno, que él jugó en grandes equipos, etcétera, etcétera. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo. Sí, ¿Ya? por Entonces, obligación, pero sí. es algo que sí. puede ocurrir, es algo que puede pasar en la vida real, ¿ya? Y por último, el desenlace tiene que provocar algún tipo de acuerdo que beneficie a todos. ¿Ya? Acuerdo que beneficie a todos. Por ejemplo, eh,
Es decir, que la Todo risa se no, va dividido. claro, o sea, que todo esté dividido y que todos ganen, mejor dicho. Ya, no es como que el protagonista solamente gane en esta película o en esta obra, sino que todos ganen. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver películas humorísticas en Netflix o en Amazon Prime, donde ustedes ven películas de humor, se dan cuenta que no hay como villanos o no hay como antagonistas perversos, sino que ahí todos ganan, po. Todos son beneficiarios del desenlace. ¿Bien? Bien, entonces ahora vamos con la estructura externa. A ver, son muy pocos comunes ver eso, pero sí pasa. Claro, sí pasa. Bien, entonces un texto dramático tiene una estructura interna y una estructura externa. La interna fue la que conversamos al principio de la clase. ¿Ya? Vamos a la estructura externa. Acá tenemos los primeros diálogos de una obra que se llama Como en Santiago. ¿Ya? Como en Santiago. Ahí está. ¿Cómo nos damos cuenta primero que es una obra dramática? Solo con verla, sin necesidad de leerla. Por el título. Porque se ve que tiene guiones, escenas. Exacto, muy bien. Tiene Y escenas, personajes. muy bien, y tiene personajes. Y toda obra dramática está dividida por tres cosas. Tiene actos, tiene escenas y tiene un marco. ¿Ya? Estos actos, estas escenas y estos marcos le sirven a los actores poder ubicarse en la obra al momento de poder representarla. Esto se llama estructura externa, lo vamos a explicar a medida que vayamos avanzando. Si dan cuenta, aquí sale escena 3, después sale escena 4, ¿ya? Vamos a ir explicando Y por salen qué, entre paréntesis, ¿no? No veo claro, muy bien. vamos a ir explicando por qué hay escenas en una obra dramática. ¿Qué es la estructura externa? Lo que es superficial, ¿no? Como, por ejemplo, cómo se escribe los diálogos y cosas así, ¿no? Exacto, cómo se escriben, cómo se dividen los diálogos, sí, muy bien. En una novela común y corriente, las novelas están divididas por capítulos. No sé si se han dado cuenta, de repente sale capítulo 1, capítulo 2, así, ¿se Sí, acuerdan? Ya. Sí. Bien, en el caso del texto dramático también están divididos, pero no están divididos por capítulos, sino que están divididos por actos, ¿ya? por Y- ejemplo, el acto de la noche, por ejemplo, cuando se le, ¿cómo se dice? Cuando se le confiesa o cuando pasa algo muy trágico, el diario el diario vivir de ese personaje que se representa mayormente al principio para saber cómo es este personaje. También en la tarde lo que hace gradualmente para poder entrar en el problema o resolver este. Eso. claro, los actos nos dividen la historia en general, así como inicio, desarrollo, desenlace, pero tenemos acto 1, 2 y 3. Ya, lo voy a ir explicando a medida que vayamos avanzando. ¿Ya? La estructura externa la componen tres cosas: el acto, la escena y el cuadro. Dentro del acto tenemos escenas y dentro de las escenas tenemos un cuadro. ¿Ya? El acto es las divisiones que tenemos del argumento. Es como ya les dije recién, tenemos tres actos en una obra dramática. Si la obra es muy corta, la obra de teatro es muy corta, hay solamente un acto. Si es muy larga, tenemos hasta 5 actos. Pero generalmente son 3 actos que se pueden entender como inicio, desarrollo y desenlace. ¿Ya? La escena tiene que ver con los personajes. Cada vez que entra al escenario un personaje, tenemos cambio de escena. Cuando sale un personaje del escenario, tenemos cambio de escena. ¿Ya? Y los Para cuadros, que más o menos uno vaya entendiendo qué está pasando, o la hora, o los días, o que está cambiando de lugar donde estaba antes. claro. Y el cuadro tiene que ver con la escenografía de la obra. ¿Ya? Eso lo vamos a ir explicando ahora. Comenzamos con el acto. Como ya les dije, los actos son las divisiones que tienen las películas, que tienen las teleseries, que tienen las obras de teatro. ¿Ya?
son las unidades, son como los capítulos, ¿ya? Generalmente está compuesto de 3 actos, ¿ya? Todas las obras están compuestas de 3 actos, y cuando yo estoy viendo la obra de teatro, yo la puedo identificar con la apertura y el cierre del telón. No sé si han tenido la oportunidad de ver alguna obra de teatro. Sí, Y cuando tuve que leer un libro y en vez de eso vi de una obra de teatro como 4 veces, de una hora y todas las cuestiones iban cambiando de lugar y todo iba siendo tal y como salía en la obra original, que tenían que cambiar de distintas partes la obra y tenían que, ¿cómo se dice esto? Tenían que, como los cuadros se volteaban y salían otras cosas, las flores se volvían de otros colores para saber que estaban en otra parte del lugar, y cuando cerraban el telón significaba el fin de esa obra. claro, cuando hay apertura o cierre del telón durante la obra es porque tenemos cambio de actos. Entonces, primero, el acto es la división del argumento. Si hay 3 actos en la obra, ustedes pueden entender que cada acto es inicio, desarrollo, desenlace, ¿ya? Y lo pueden reconocer cuando se abre o se cierra el telón. Las escenas. Dentro de los actos tenemos muchas escenas, ya pueden haber una infinidad de escenas, no hay una cantidad máxima ni mínima de escenas. Es según el tiempo igualmente, porque tiene que considerar el tiempo para saber cuántas escenas puede llegar a tener. Claro. Entonces, para reconocer una escena o distinguirla, yo tengo que ver la cantidad de veces que un personaje entra y sale del escenario. Por ejemplo, si esto fuera una obra de teatro, en este momento todos estuviéramos dentro de una obra de teatro, y llega un compañero suyo, entra a la sesión, él estaría entrando a esta obra, por tanto, tendríamos escena número 2, porque él está entrando. Si una compañera de ustedes sale de esta obra, de esta escena, tendríamos otro cambio de escena, tendríamos escena número 3, y así sucesivamente. Cada vez que entra o sale un personaje, tenemos cambio de escena. Por eso hay tantas escenas de repente en las obras dramáticas bien marcadas. Vamos entendiendo, ¿no? Sí, ¿Sí? Claro, tío. sí. 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 Entonces, ¿cómo yo reconozco las escenas? Cuando Por el salga, cambio de... cuando por el entra cambio de- salga- Por el cierre y Habla tú. cuando abren el telón y cuando lo cierran. Ese sería el acto, ese sería el acto. ¿Cuándo tenemos cambio de escena? Como Cuando cada vez que entra o salga un personaje. Exacto, cada vez que entra o sale un personaje de los diálogos, tenemos cambio de escena. A escena número O cuando 1, cambian de día. claro, podría ser. Y por último, tenemos los cuadros. Los cuadros tienen relación con la escenografía, con el cambio de espacio. Generalmente en una obra de teatro hay un cambio de escenografía, pueden haber muchos, pero como es más Un difícil, cambio es más importante que otro. ¿ya? Como es más difícil poder hacer estos cambios, generalmente se mantiene la misma escenografía, ¿ya? Pero el cuadro les va a dar el espacio, o nos va a determinar, mejor dicho, el espacio y el lugar en que se desarrolla la acción. Entonces, dentro de los actos hay escenas, y dentro de las escenas, o las escenas están desarrolladas dentro de un cuadro, dentro de una escenografía, ¿ya? Que constituye la ambientación de cada uno de los actos. ¿Queda claro? Entonces, cuando hay un cierre de telón, cuando hay un cambio de acto, los actores o los tramoyistas aprovechan de hacer el cambio de ornamentación, el cambio de escenografía, para comenzar el nuevo acto. O puede que no hagan cambio. En el caso de las películas, no, pues tenemos un montón de cambios de cuadros, porque ustedes Se saben puede que hacer mayormente a mayor proporción, ya que tienen más habilidades que el teatro, ya que no tienen que andar así todo, porque lo pueden cortar el video y empezar en otro momento, pero en claro, el teatro no se puede, ya que todo tiene que ser seguido para que uno pueda entenderlo. el teatro en tiempo real,
¿ya? Por eso es más, En vivo es y más en directo. difícil hacer cambios de cuadros o de escenografía, ¿ya? Sí. Entonces, este es el mismo fragmento que les mostré recién. Si se dan cuenta, está marcado con el primer acto, ¿ya? Tiene el primer acto. Acá está la escena número 3, acá está la escena número 4, ¿ya? No sé si alguien lo logra ver bien. La escena número 3, ¿qué personaje está? Yo no la veo. Ya, acá hay un solo personaje, que en la escena Inés. Inés, 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 pero en la escena número 4, abajo, acá, en la escena número 4, Inés, no solamente está Inés, ¿quién más está? Dorotea, Dorotea, Está Inés y Dorotea. Entonces, ¿por qué hubo un cambio de acto? Perdón, ¿por qué hubo un cambio de escena del 3 al 4? Porque apareció Porque entró otro personaje. Entró otro personaje que es Dorotea, ¿ya? Si Dorotea sale de la escena, tendríamos escena número 4, escena número 5. Pero si entra otro personaje, tendríamos escena número 6 y así sucesivamente. Cada vez que entra o sale alguien, hay cambio de escena. Y esto es infinidad de veces. El dramaturgo lo hace para que los actores puedan reconocer el momento en que deben entrar al escenario y cuándo deben salir. Entonces, a ver, cuando están ensayando, ellos dicen, ya, empecemos en el acto número 2, en la escena número 5, entonces los actores ya saben, ahí ya están preparados y ya saben el momento que deben entrar o deben salir del escenario. Esto es, Por eso se acuérdense, divide infinitas veces para que uno pueda ensayar mejor y claro, pueda saber dónde entra, dónde sale, qué tiene que hablar, qué tiene que hacer. exacto. Entonces, todo texto dramático está diseñado para ser representado en una obra de teatro y cada elemento que tiene, como los actos y las escenas, sirven para eso. Acá tenemos el cuadro. Generalmente el cuadro lo marcan al principio de cada acto. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, lo voy a leer yo porque algunos no logran ver Es casi lo mismo que pasa con los cómics, mayormente. Dice, la escena pasa en la capital del departamento de Z, en casa de don Victoriano. El lugar de la escena es una sala modestamente amueblada con 2 puertas laterales y una puerta y una ventana en el fondo que dan a un patio exterior. ¿Por qué tenemos el cuadro acá? ¿Qué nos explican en ese fragmento? Para darnos indicio de lo que, en dónde se está desarrollando ¿Dónde se la está historia desarrollando la escena? Muy y qué bien, personaje es dueño de la casa, cosas así. exacto, muy bien. Nos dicen Por el lugar. ejemplo, lo principal, que es el personaje que va a actuar mayormente, el que no está, para que uno sepa que no está mayormente. Nos dicen el lugar en donde se desarrolla la acción, ¿ya? Siempre está al principio del acto, como se dan cuenta, está acá arribita, ¿ya? Antes de que empiece el primer acto o el segundo acto, y nos dicen dónde ocurre la acción, para que nosotros nos hagamos una idea en dónde están los personajes, ¿ya? Acuérdense que no tenemos narrador, ¿ya? Bien, entonces hagamos el cierre de la clase para ir finalizando, ¿ya? Acá tenemos ahí sí. Aquí tenemos la primera hoja de una obra que se llama El médico a palos, que parece que están dentro de las lecturas que ustedes tienen que realizar. No sé si alguien lo ha visto. Sí, No. El No. médico, el médico a palos es una obra clásica de la comedia a nivel universal. O mejor dicho, es la obra cómica más importante que se ha desarrollado. Se llama El médico a palos porque se trata sobre un borrachín que se aprovecha de la gente, que golpea a su mujer constantemente y se gasta todo el dinero que puede ganar en alcohol, ¿ya? Él se llama Bartolo. Mientras le pegaba a su mujer, un día, su mujer pensó en vengarse de su marido por todos los golpes, todas las agresiones o todos los abusos que ha recibido por parte de él,
y trata de idear una forma en cómo se puede vengar. Aparecen dos tipos, Lucas y Gines, que dicen que están buscando a un médico porque su ama se había quedado sin voz, se había quedado muda. Entonces encuentran a Martina y le preguntan si conocen algún médico que pueda curar esa enfermedad, esa extraña enfermedad, porque no saben por qué su ama se quedó muda y ningún médico ha podido sanarla. Martina aprovechó la oportunidad para poder vengarse de su marido y le dice a estos hombres que conoce a un médico muy, muy bueno, pero que es muy excéntrico, que le gusta cortar leña y que siempre está en el bosque, pero que para que él acepte que es médico, los hombres le deben pegar con palos ya para que él acepte y que diga que es médico. Por eso la obra se llama El médico a palos. Entonces cuando Lucas y Gines van al bosque a buscar a Bartolo, que supuestamente era el médico excelente que había, que podía curar esa enfermedad, cuando lo encuentran cortando leña y le preguntan si es médico. Él le dice obviamente que no, porque él era un borrachín y era leñador, no sabía hacer nada más. Entonces, cuando él le dice que no es médico, los hombres agarran palos y le comienzan a pegar fuertemente para que él acepte que es médico. Él, en base a los golpes, acepta que es médico, pero él no es nada, él no sabe nada de medicina, no sabe nada de curaciones, etc. Y como él acepta que es médico, se lo llevan a la casa de su patrón para que pueda curar la enfermedad de su ama. Obviamente a él le ofrecen mucha plata y él se queda solamente por la plata, pero realmente no es médico, entonces empieza a inventar pociones mágicas, empieza a inventar remedios caseros para curar a la Eso se ve como si tuviera un mal momento para la mujer, ya que puede ser que ésta salga envenenada. Claro, podría ser. Pues entonces él le da a beber tonteras así que se le empiezan a ocurrir, así como patas de araña con cerilla de oreja, no sé. Inventa leceras porque él es un leñador, pues, y es un borrachín y no sabe de medicina, pues. Solamente aceptó que era médico porque los hombres le pegaron, nada más. Entonces la obra gira en torno a eso. Después, más adelante, se descubren las verdades. ¿Ya? Esta es la primera página. No sé si la pueden ver bien. Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Obviamente, ahí, ¿qué cosa está? Lo que yo acabo de marcar. ¿Qué sería? La ubicación, representando la escena, la ubicación, más o menos, qué es lo que hay. Muy bien, ¿cómo se llama eso? ¿Acto, cuadro o escena? Cuadro. Cuadro, muy bien. Ahí dice, la escena representa en el primer acto un bosque, y en los dos siguientes una sala de casa particular, con puertas en el foro y otras dos en los lados. La acción comienza a las 11 de la mañana y se acaba a las 4 de la tarde, ¿ya? Esa es la información para que sepan más o menos cuánto dura. Claro. Ahí estaba entonces en el cuadro. Obviamente, abajo, ¿qué está? Abajo del cuadro. Está el acto, primer acto. ¿Ya? Este es el primer acto, es aquí donde comienza la obra. Como les digo, aquí Bartolo está con Martina y comienzan a discutir y él le empieza a pegar, etcétera, etcétera. Ella se burla de él. Cuando ustedes lean la obra se van a dar cuenta. Y obviamente aquí nos marca la escena. Primera escena. Primera escena. ¿Ya? Entonces las obras de teatro o las obras dramáticas están construidas de esa manera. Acá tenemos la escena segunda, yo avancé un poco, tenemos la escena segunda. ¿Por qué es la escena segunda? Porque la escena segunda es porque es del primer acto, pero la segunda escena. Pero, claro, pero ¿por qué la segunda Porque escena? entró alguien. Ahí Porque entró entran un los personaje. otros personajes. Claro, entra Gines y Lucas, ¿ya? Escena segunda, entra Gines y Lucas, hay un cambio de escena, ya que sale Bartolo de los diálogos, ya Bartolo no está, y entra Gines y Lucas. Es aquí cuando Lucas se encuentra a Martina, y ahí Martina aprovecha el momento para poder vengarse de su marido por todos los abusos que él ha cometido contra ella, ¿ya? Y le miente a los caballeros, ¿ya?
Bien, chicos, entonces ahí tenemos la clase de hoy, ¿ya? Esto fue lo que tenemos que tratar sobre el texto dramático para que ustedes a grandes rasgos sepan cómo se distribuye el texto de manera interna y de manera externa, ¿ya? No se olviden entonces de resolver la evaluación formativa de lengua y literatura para octavo básico y entregarla en el establecimiento durante esta semana hasta la próxima entrega de canastas. Ya tienen todo ese tiempo para poder entregarla. Ya se les va a avisar también cuándo será la próxima entrega de canasta, ¿ok? Sí. Eso nomás, chicos. Eso fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier consulta, ustedes saben que se pueden comunicar conmigo. ¿Ya? Sí, profesor. Ya, chicos, eso fue todo entonces. Cuídense mucho. Le digo Usted adiós. también. Chau, Chao. chau. Cuídense. Chao. Chao, Chao, chao. chau, chau. Cuídense, cuídense. Chao, profe. Chau, chau. Cuídense mucho, que estén muy bien.